Serenos y alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros atentos que nos desafíe y en nosotros mire. Ilustrísima señora alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos Casas, ilustrísimo señor secretario de Estado de Memoria Democrática, don Fernando Martínez López, señora Purificación Navarro Alcalá Zamora, señora Pilar Alcalá Zamora y Queipo de Llano, nietas de don Niceto Alcalá Zamora y Torres, autoridades, miembros del Comité Científico Grupo de Priego, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a este acto conmemorativo del 90 aniversario de la elección de don Niceto Alcalá Zamora y Torres como presidente de la Segunda República Española. Este año 2021, como ustedes saben, se cumplen 90 años de uno de los acontecimientos más relevantes de nuestro pasado reciente, la proclamación en abril del 31 de la Segunda República Española. La llegada de la República no solo supuso el establecimiento, por primera vez en la historia de nuestro país, de un régimen de carácter democrático, sino además el primer cambio político de envergadura que tenía lugar de una manera pacífica, fruto de los resultados de unas elecciones municipales y no como consecuencia de pronunciamientos, intervenciones militares, golpes de Estado o guerras civiles. El nuevo régimen republicano puso en marcha una amplia democratización de las estructuras del Estado y de las instituciones, cuyo principal reflejo fue la aprobación en diciembre del 31 de una nueva Constitución. 6 meses después de su proclamación y como reflejo de la sensibilidad igualitaria, la República reconoció el derecho de voto de las mujeres, convirtiéndolas por primera vez en ciudadanas y aprobando medidas orientadas a la mejora de la condición femenina. Como expresión de su voluntad reformista y modernizadora, diseñó un vasto plan de enseñanza y un sistema de educación público, gratuito y laico, inspirado en los modelos educativos ya vigentes en los países más avanzados de Europa. También y gracias a un sinfín de iniciativas hizo posible el acceso a la cultura de amplios sectores ciudadanos, sobre todo los del mundo rural, hasta entonces tradicionalmente olvidados por los poderes públicos. Don Niceto Alcalá Zamora y Torres fue, sin lugar a dudas, un personaje clave en este periodo, un personaje de excepción que estuvo en la cúspide del poder y que sufrió, incluso desde finales del periodo republicano, los embates de derechas y de izquierdas. Sus proyectos centristas le crearon la enemistad y hasta el odio de la mayor parte de las fuerzas políticas, dando lugar a un desconocimiento de su figura. Don Niceto era una garantía de orden en el naciente régimen y ello explica su candidatura para la presidencia, primero del Gobierno provisional y más tarde para la Suprema Magistratura de la República. Niceto Alcalá Zamora ostentó la jefatura del Estado hasta abril de 1936, momento en que las Cortes aprobaron su destitución. Su mandato se caracterizó por la autoridad en los gastos, negándose a trasladar su residencia al Palacio Real y acudiendo al despacho puntualmente como un funcionario más. Procuró siempre llevar una vida normal, alejada del protocolo que conllevaba el cargo que ocupaba, actitud que le valió un elevado número de críticas. El sentido de esta conmemoración es rendir un homenaje al que fue primer presidente de la Segunda República Española, reconociendo sus valores democráticos, éticos, morales y su esfuerzo por conseguir un consenso entre las distintas fuerzas políticas. Ese es el motivo de contar hoy con nosotros, con el secretario de Estado de Memoria Democrática, don Fernando Martínez López, que para nosotros tiene un valor añadido, ya que se trata de un compañero del Comité Científico del Grupo de Priego, que lleva más de 20 años colaborando con esta institución. Esta primera parte del acto intervendrá en primer lugar don Fernando Martínez López. A continuación intervendrán los familiares de don Niceto, Pura y Pilar. Y a continuación será esta primera parte nuestra alcaldesa y presidenta del Patronato Alcalá Zamora. Tiene la palabra don Fernando Martínez López.
la historia democrática de nuestro país. En primer lugar está, como muy decía Paco, la aprobación de la Constitución del año 1931 y seguidamente después está la elección de don Niceto Alcalá Zamora como jefe del Estado y primer presidente de la Segunda República Española. El día 9, concretamente de diciembre, se agolpaban miles y miles de madrileños en torno a la carrera San Jerónimo. Querían asistir directamente a la aprobación de la Constitución de 1931, la Constitución republicana, que venía a sustituir la Constitución monárquica del año 1876. En los últimos 40 años, la Constitución de 1931, pero también la Constitución de Cádiz, yo creo que han sido las dos constituciones que más interés han despertado entre los especialistas, tanto juristas como historiadores e historiadoras. Entre otras cosas porque ambas constituciones, la Constitución del año 1812 y la Constitución de 1931, pretendían romper con el pasado y crear un nuevo modelo de Estado bajo bases democráticas. Ambas constituciones fueron expulsadas del ordenamiento jurídico y fueron anuladas. Sin embargo, podemos decir que sus ideas fundamentales, sus piezas fundamentales, permanecieron pasado un tiempo, lo que quiere decir que aquel fracaso fue un fracaso momentáneo, pero después las ideas perduraron. Entre otras cosas porque el siglo XIX terminó siendo un siglo liberal y entre otras cosas porque la Constitución de 1978 construyó una democracia que no pudo construir la Constitución de 1931. Antes, el director del patronato, Niceto Alcalá Zamora, hacía referencia a los debates parlamentarios que dieron lugar a la Constitución. Fueron sesiones largas, sesiones con tensiones, sesiones apasionadas, pero en última instancia los representantes del pueblo, los representantes de la nación, terminaron aprobando una Constitución que fue la Constitución de 1931. Una Constitución que su primer artículo definía a España como una república democrática de trabajadores de toda clase, que situaba como elemento fundamental su organización en un régimen de libertad y de justicia, y que además hacía posible la consagración de un principio, de que todos, absolutamente todos los poderes de los órganos del Estado emanaban de la voluntad del pueblo, emanaban de la voluntad ciudadana. Y seguidamente había otro artículo, que es el artículo 2, donde se afirmaba algo tan importante como la igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley. Los españoles y las españolas, decía. También decía que el Estado español no se identificaba con ninguna religión oficial. Y también decía algo importante, y es que defendía a la República la unidad indisoluble de España, pero también lo hacía compatible con lo que podían ser las autonomías de los municipios y las autonomías de las regiones, entre otras cosas porque esa república se constituía como un Estado integral. Esa Constitución fue una Constitución, y ya lo decía antes también Paco, que por primera vez en España le daba el derecho del voto a las mujeres. Dicho de otra manera, lo que hacía era convertir en ciudadanas a más de la mitad de la población española. Fue, por tanto, una de las primeras constituciones que reconoció el derecho de voto a las mujeres. Es una Constitución que además se identificaba con algo tan importante como era la expansión de lo que eran los derechos individuales y los derechos sociales. Se identificaba con el pacifismo, entre otras cosas porque planteaba aquella Constitución que hacía una renuncia en su planteamiento, una renuncia explícita a la guerra como un instrumento en el marco de las relaciones internacionales. Y además no solamente eso, sino que también decía que
en España no se podría salir de la Sociedad de Naciones salvo que lo dijera una ley aprobada explícitamente en las Cortes. Fue una Constitución bastante avanzada para su tiempo, entre otras cosas porque planteó un modelo educativo en la enseñanza primaria muy similar al que podemos tener en la actualidad, de carácter obligatorio, de carácter gratuito, y un sistema prácticamente educativo que haría avanzar muchísimo la situación del analfabetismo que había en España en esos momentos. Una Constitución que además tuvo que tener conflictos con los sectores más reaccionarios del país cuando se aprueba la expansión de derechos como fue el matrimonio civil o como fue también el divorcio. Y una Constitución que situaba el castellano como la lengua oficial del Estado, pero que a su vez decía que eso era compatible con los derechos que establecieran las leyes del Estado en relación con las lenguas, en este caso de las provincias y de las regiones. Por lo tanto, estamos ante una Constitución realmente avanzada para su tiempo, que toma como referencia la Constitución alemana de la República de Weimar, y es una Constitución que fue reflejo, sin lugar a dudas, de la mayoría que había en ese momento en la Cámara, una mayoría que se caracterizaba fundamentalmente por ser democrática, por ser progresista y por tener planteamientos laicos. Y eso a veces le supuso problemas, y supuso problemas como, por ejemplo, en las cuestiones más conflictivas que podía haber en el debate parlamentario, como fue concretamente el debate sobre los temas religiosos, donde no se pudo conseguir un amplio consenso y donde podemos decir que supuso un rechazo de ciertos sectores de católicos en España, incluyendo, en este caso, a personas de la relevancia de don Niceto Alcalá Zamora, que supo compatibilizar sus creencias y su fe religiosa con su idea de la defensa de la República, de la libertad y de la democracia. Pues precisamente el segundo acontecimiento, que se produce hace 90 años, y 2 días después de aprobar la Constitución, es precisamente la elección de don Niceto Alcalá Zamora en las Cortes Españolas como jefe de Estado y primer presidente de la Segunda República. También en un marco de expectación singular en esas Cortes Españolas, eligiendo por primera vez un presidente de la República, porque durante la Primera República no hubo presidentes de la República, entre otras cosas porque no hubo Constitución durante la Primera República. Muchas veces cuando escuchamos decir ¿cuántos son los presidentes de la Primera República? Y se dicen 4 y tal. Bueno, para hablar con exactitud y con rigor, tenemos que hablar de presidentes del Poder Ejecutivo de la República, porque la Primera República no llegó a consolidar, no llegó a cristalizar, no llegó a aprobar una Constitución. Sin embargo, el primer presidente, por tanto, de una república en España fue don Niceto Alcalá Zamora. Don Niceto Alcalá Zamora, que todo hay que decirlo, 2 meses antes, el 14 de octubre, había dimitido de presidente del Gobierno provisional, entre otras cosas porque estaba en desacuerdo de cómo había quedado el estatus de la Iglesia Católica en el texto constitucional. De don Niceto Alcalá Zamora se pueden decir muchísimas cosas y más concretamente aquí en Priego. Yo creo que todos ustedes saben los grandes méritos de don Niceto, cuál es su situación en el planteamiento de la política española, su posición liberal, su posición centrista, su firme defensa de los valores de la libertad y la democracia, pero también un gran jurista. Un excelente jurista, como se ha puesto de relieve en todas las obras que se están publicando desde el patronato de Niceto Alcalá Zamora. Un gran jurista que aceptó ser presidente de la República a sabiendas de cómo la Constitución había definido el parlamentarismo. La Constitución española del 39 había dado primacía al parlamentarismo sobre el resto de los poderes. Pues don Niceto acepta esa situación para colocarse al frente de la República, porque sabía que era necesario que una persona como él
pudiera estar al frente en el marco de las distintas tensiones políticas que se podían presentar. Fue, por tanto, una jefatura desde el punto de vista constitucional débil, si la comparamos con lo que fueron, por ejemplo, las presidencias en esos momentos de los Estados Unidos de América o la presidencia de la República de Weimar, que eran, podemos decir, magistraturas presidenciales potentes. Algo que incluso llegó a reconocer uno de los propios pilares y de los propios padres de la Constitución del 31, Jiménez de Asúa, cuando dijo que la jefatura, en este caso la jefatura del Estado de la Segunda República, era la más débil del orbe. Sin embargo, don Niceto, que sabía perfectamente en qué marco se podía mover, acepta ser presidente de esa república porque fundamentalmente lo que quería era consolidar una república para todos los españoles. Aquella jefatura fue una jefatura representativa, moderada, que no era por elección popular, que tenía seis años de mandato, que no podía ser reelegido inmediatamente, que tan solo podía disolver las cámaras en 2 ocasiones, pero sin embargo la brújula de don Niceto la tenía muy clara con la finalidad, vuelvo a reiterarlo, de tratar de consolidar esa república. Pues bien, don Niceto, con toda la trayectoria vital, intelectual, profesional que tiene, con motivo de la guerra civil y con motivo de la dictadura franquista, tuvo que tomar el camino del exilio y murió, como todos ustedes saben, en la República Argentina. Don Niceto, yo creo que es uno de los grandes orgullos que tiene este municipio, que tiene Priego de Córdoba. Un orgullo para el ayuntamiento de tener entre sus ilustres ascendientes, entre sus ilustres hijos, a Niceto Alcalá Zamora, pero también de todos sus habitantes. Un orgullo que yo creo que muestra este ayuntamiento y toda su corporación cuando mantiene como mantiene la Casa Museo de don Niceto Alcalá Zamora, cuando le ha dado el prestigio que tiene el Patronato Niceto Alcalá Zamora, un prestigio que lo tiene ganado gracias fundamentalmente a todo el conjunto de actividades que vienen desarrollando y que yo conozco desde hace bastantes años, a esas jornadas, a esos congresos que por Priego de Córdoba se ha pasado muchísima gente. Yo diría que se han pasado los principales intelectuales e historiadores e historiadoras de nuestro país y a escala internacional. Un patronato, unos congresos, unas jornadas que se han convertido en el referente de las reflexiones en España sobre democracia y sobre republicanismo. También sobre el pensamiento, lógicamente, de don Niceto Alcalá Zamora, un pensamiento que hemos tenido la fortuna que el patronato de Niceto Alcalá Zamora extienda, divulgue a través de las publicaciones. Unas publicaciones que con tanta certeza, con tanta sabiduría, pues lo han hecho posible hombres como Francisco Durán y historiadores como Luis Casas, a los que le quiero agradecer públicamente su gran contribución al conocimiento de la figura de don Niceto Alcalá Zamora. Voy terminando diciendo que tenemos, por tanto, 2 acontecimientos claves. La aprobación de la Constitución del 31, celebrando este 90 aniversario de la misma, una Constitución que yo creo, sintetizando, que fue capaz de algo tan importante como establecer, diseñar un modelo de Estado y un sistema político democrático, pluralista, podemos decir participativo, que es algo importantísimo, y que supo también hacer grandes avances para lo que fueron los derechos individuales y los derechos colectivos de la sociedad española. Y que incluso yo diría que sería una tremenda injusticia si alguien pretende atribuirle de una manera directa responsabilidades en lo que fueron los problemas finales de la Segunda República. Unos problemas cuya naturaleza y cuyos protagonistas tuvieron que ver poco con aquellos hombres que diseñaron y que impulsaron la primera Constitución, podemos decir, democrática de este país, la Constitución republicana del año 31.
y conjuntamente, junto a la Constitución, celebramos la elección de don Niceto, con una gran trayectoria vital, profesional, intelectual, política, un hombre de centro, un hombre liberal que defendió sistemáticamente la idea de la República, la libertad y de la democracia. Y que precisamente por este motivo don Niceto fue perseguido, fue vejado, fue expropiado y tuvo que tomar el camino del exilio y, como decía antes, morir en la República Argentina. Entre otras cosas, porque en la España de Franco no cabían los intelectuales liberales como don Niceto, precisamente no cabían, entre otras cosas, porque esos intelectuales de la España liberal apostaron clara y abiertamente en los años 30 precisamente por la democracia. Nada más, alcaldesa, y muchas gracias. A continuación, tiene la palabra Purificación Navarro Alcalá Zamora. Todos los aquí presentes, en especial, al secretario, el ilustrísimo secretario de Memoria e Historia Democrática, por haber venido a participar. Me ha gustado mucho su discurso, me siento a gusto y totalmente de acuerdo con sus palabras, aunque había matizaciones que hacer. ¿No se oye? Sí, acércatelo un poquito. No, yo tengo una voz potente, creía que se oía. Bueno, pues lo que decía, que estoy muy agradecida por sus palabras y por haber venido a participar de este homenaje a mi abuelo. También a la alcaldesa, alcaldesa de Priego, que al fin y al cabo es parienta mía. Y un recuerdo muy grato también para Francisco Durán, porque se ha tomado un interés tremendo en que todas las cosas vayan bien, en procurar que demos cosas, y todos le hemos dado todo lo que hemos podido. Yo ayer le di las memorias, el manuscrito de las memorias de mi abuelo, las segundas que escribió, las escribió en Argentina, porque él ya sabía que había perdido las suyas, que se las habían expropiado, por decir alguna cosa que no es la palabra exacta, pero en fin, eufemísticamente lo diré así. Y a pesar de todas las cosas, pues ha luchado contra viento y marea y ha conseguido muchas cosas. Y consiguió que yo le entregara el manuscrito. Él no lo pidió, yo lo tenía, pero como siempre me pedía cosas, dije, pues le voy a dar una alegría enorme justo ahora en este homenaje que ha organizado, no sé si la alcaldesa, todo el mundo que lo ha organizado, a todos los que han venido también le agradezco mucho su presencia. Y les puedo garantizar que mi abuelo se sintió siempre muy de Priego, que Priego era su amor, su pueblo, lo quiso muchísimo hasta sus últimos días. También quiero, si me permiten ustedes, hacer un pequeño homenaje personal a mi abuelo desde aquí. Y lo que quiero dejar, sobre todo, claro, lo que quiero expresar es mi agradecimiento personal a mi abuelo por el legado moral que nos dejó. Porque nos dejó muchas cosas, pero su legado moral es lo mejor que nos pudo dejar, porque nos sirvió para andar por la vida, para enfrentarnos a dificultades a veces muy engorrosas, pero él, con su vida ejemplar, nos ayudó a caminar por la vida, nos transmitió, en primer lugar, la fe. Yo soy como mi abuelo, porque nos transmitió católica, respeto todas las cosas, porque él nos enseñó a respetar a los demás. También nos transmitió su humildad, una dignidad a prueba de todo, porque luego les contaré al final una anécdota. Y bueno, pues lo que más destacaría es su honradez, su dignidad, su espíritu de sacrificio, porque tuvo que aguantar muchas cosas y muchas presiones, y sin embargo él nunca se apartó de su trayectoria de vida, porque su ejemplo de vida fue magnífico y nos ha servido a nosotros de guía para manejarnos por ahí. Bueno, pues quiero destacar de mi abuelo todo lo que he dicho, y además porque fue dialogante, conciliador,
muy austero, porque mi abuelo fue muy austero, pero a la vez fue muy generoso. Perdonó a todos los que le habían insultado, vejado, despreciado, expropiado, unas veces expropiado, otras, perdidas sus cosas, pero él nunca perdió su dignidad, ni perdió su fe, ni perdió esa generosidad que tenía para perdonar a las personas. A nosotros nos inculcaba, yo lo conocí con 6 años, y porque fui a Buenos Aires, él nos pagó, el pobre, que vivía en un apartamento muy modesto, el viaje a mi madre, a mi hermano y a mí. Y a mí la figura de mi abuelo se me ha quedado clavada pues por esa humildad. Yo era una niña con 6 años, pero bueno, me daba cuenta de todo y me llamaron la atención muchas cosas, de muchas actitudes de mi abuelo. Yo decía, pero bueno, esta actitud tan humilde, tan sincera, siempre hay que decir la verdad, siempre hay que ser honrado, siempre hay que mantener la dignidad. Pues eso ha sido como, pues un sello familiar. Y perdonó pues a todos, absolutamente, y sus valores morales, que antes he mencionado, permanecieron inquebrantables hasta su muerte. Hubo varios intentos de hacerle venir, de hacerle regresar a España por parte del gobierno de Franco. Y entonces se le ofreció el regreso a España, adulándole, diciéndole, porque cuando venga, anúncienos por qué puerto va a llegar, le daremos los honores debidos a su cargo y le devolveremos todos sus bienes. Pero le hicieron una prohibición. Pero no podrá vivir ni en Madrid, ni en Córdoba, ni en Jaén, ni en Valencia, ni en Asturias, y en otra serie de ciudades, de provincias. Y claro, mi abuelo dijo, porque voy a decir las palabras textuales de él: me han podido quitar todo, pero no mi dignidad. Y añadió, pretender comprar mi dignidad con mi propio dinero es algo inconcebible. Me quedo en mi modesto apartamento con mi conciencia tranquila y mi alma serena. Nada más, muchas gracias a todos. Sí, Pilar. ¿No? Aquí estoy yo. Buenas tardes a todos. Yo en realidad, mi prima ha dicho ya tantas cosas que poco les voy a poder decir a ustedes. En primer lugar, les agradezco muchísimo su presencia al señor secretario, ilustrísimo señor don Fernando Martínez, también a la alcaldesa, ilustrísima señora María Luisa Ceballos, que sé que ha sido incondicional en todas las cosas que se han referido al recuerdo de mi abuelo, que ha estado ella ahí siempre. También agradezco mucho a Paco Durán, porque sé que es el alma del patronato, que se desvive por él, que lucha y que gracias a él aquello está cogiendo mucho impulso. Entonces se lo agradezco muchísimo. En cuanto a mi abuelo, pues 2 cosas nada más, porque mi prima ha dicho casi todas y a lo mejor las voy a repetir. Yo de mi abuelo he heredado una cosa: la fe inquebrantable que le guió en todos sus años de exilio. Esa fe inquebrantable a Dios le hizo superar, primero, muertes muy dolorosas de familiares muy queridos. Le hizo superar calumnias, infamias, persecuciones, amigos del alma que al verle caído se olvidaron de él porque ya no le servía. También le incautaron todos sus bienes, le dejaron prácticamente en la indigencia y ya a su edad avanzada y enfermo tuvo que buscarse en el extranjero unos nuevos medios de vida para poder subsistir. A pesar de eso, y como ha dicho mi prima en sus memorias, una de las cosas que dice: me han quitado todo, pero lo que no podrán quitarme nunca es ni mi dignidad ni algo muy importante, la tranquilidad de mi conciencia. Esa fe suya me ha ayudado a mí muchas veces, me ha servido de faro y de guía y se lo agradezco infinitamente. Otra cosa que no me ha heredado, para bien de ustedes, es la facilidad de palabra, con lo cual con esto termino agradeciéndoles a todos
su presencia en este acto que han querido honrar a uno de sus paisanos. Muchas gracias. Bien, a continuación, don Fernando Martínez va a hacer entrega a las nietas del presidente. Sí, nuestra presencia o mi presencia en este acto institucional fundamentalmente es representando al Gobierno de España, que quiere rendir homenaje a la figura de don Niceto Alcalá Zamora y a su vez entregar un documento del Gobierno de España a los familiares, en este caso a las nietas de don Niceto Alcalá Zamora. El documento que les voy a entregar a las nietas dice lo siguiente: el Gobierno de España, y en su nombre el Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, expide en favor de don Niceto Alcalá Zamora y Torres el presente documento en reconocimiento a su labor como presidente de la Segunda República 1931-1936, su contribución al desarrollo de los valores democráticos en España y como acto de reparación por la persecución sufrida durante la Guerra Civil y la dictadura que le llevó a morir en el exilio. En Madrid, a 1 de diciembre de 2021, Félix Bolaños García, ministro de la Presidencia. Bien, a continuación, hará uso de la palabra María Luisa Ceballos Casas, alcaldesa, presidenta del Patronato Alcalá Zamora y Torres. Muchísimas gracias por su asistencia y la verdad es que muy buenas tardes en esta tarde tan gris fuera y tan entrañable dentro, porque la verdad es que creo que era un acto necesario y creo que está teniendo un significado especial para muchas personas y entre ellos por los más cercanos familiares. El ilustrísimo señor secretario de Estado, don Francisco Martínez, miembro de ese grupo asesor del patronato que ya son casi paisanos nuestros y que en este caso llamarse grupo de pliego ya es de una importancia fundamental, pero que además de esto uno de esos miembros hoy sea nuestro secretario de Estado, pues creo que ha renombrado mucho más la importancia del patronato de este comité asesor. Bienvenido a su casa en este caso. Y mi más sincera felicitación por la intervención en el día de hoy, por ese repaso de derecho constitucional que algunos que hemos estudiado derecho nos recordaban a aquellas clases magistrales en la facultad, y la verdad es que ha sido un auténtico gusto poder escuchar de su boca esa cantidad de referencias históricas vinculando la figura de Alcalá Zamora con ese momento tan importante como fue la Constitución del 31 y todo lo que ella conllevó, sobre todo en derechos y deberes, y que además nuestra Constitución española hoy es un importante referente de la misma. Señor Francisco Durán, nuestro querido vocal del patronato, creo que hoy es un día de agradecimiento y en este caso
quiero hacerlo extensivo no solamente a Francisco Durán, a Paco Durán, para todos los amigos, sino también a todas las personas, no solamente miembros del grupo asesor, sino también a aquellas personas que siempre han tenido una vinculación muy estrecha con el patronato, como puede ser Marcos, o muchas de las personas que trabajan en el día a día, con esas conferencias, esas exposiciones, esos actos, incluso esos decorados que en muchas ocasiones han sido una referencia fundamental en cualquier congreso o cualquier evento que se realiza en el Patronato Alcalá Zamora, y también las personas que algunas de ellas o muchas de ellas nos acompañan hoy, que son los que siempre están en cualquier acto que se celebra desde el Patronato Alcalá Zamora. Quiero dar las gracias a todos ustedes porque al final los altavoces del trabajo intenso e interno que se realiza en la Casa Museo Alcalá Zamora, pues también ha sido, el resultado positivo del mismo ha sido gracias a todos ustedes que han formado parte del mismo. Y de la misma manera, pues también creo que es momento de agradecer a las corporaciones municipales. Anteriormente se ha dicho, desde el año 86, pues creo que son 35 años ya, han sido muchas corporaciones, diferentes representantes, diferentes alcaldes, y en este caso alcaldesas, las que han estado al frente del ayuntamiento, y creo que si este patronato sigue vivo al día de hoy ha sido gracias a esa labor seria, constructiva, con independencia de siglas políticas, en la cual la única intención que hemos tenido todos es que nuestro más importante personaje ilustre de esta ciudad pues sea uno de nuestros signos de distinción, de nuestro respeto más profundo y de también ese faro de guía que anteriormente se hacía referencia y que intentamos todos proteger. Creo que ese es nuestro mayor valor en este patronato. Y quiero hacer una referencia especial, en este caso, tanto a doña Pilar Alcalá Zamora Queipo de Llano como a doña Purificación Navarro Alcalá Zamora. Primero por estar aquí, junto a algunos de sus familiares que también se encuentran en los asientos de este teatro. Pero también porque su presencia en este caso, pues creo que engrandece el mismo, igual que cuando tuvimos el acto en el Congreso de los Diputados, con ese busto y la presencia también en el Congreso, o cuando se realizó la importante restitución de la honorabilidad en este asunto tan fundamental como era la revocación de la sentencia que lo llevó a esa situación de persecución continua durante muchos años y que sé que para ellas tiene un significado muy especial estar hoy aquí, porque al final es una vida de recuerdos y una vida que creo que con esa lucha diaria familiar que todo el mundo ha tenido, pues pueden venir tranquilos, que en Priego de Córdoba pues creo que se ha hecho una importante labor para restablecer la importante figura y la honorabilidad de Niceto Alcalá Zamora y Torres. Y también quiero tener un recuerdo especial en este caso para José Alcalá Zamora Queipo de Llano, hijo adoptivo además de Priego, hermano de Pilar, y que seguramente en su papel de historiador reivindicativo, como era siempre, en el acto del día de hoy hubiese estudiado o sacado a la luz algún agravio para poder reivindicar que se pudiese solucionar desde un punto de vista histórico e incluso político. Creo que son personas que siempre han estado ahí y creo que es importante en el día de hoy tenerlos a todos con nosotros. Creo que en el día de referencia que tenemos, creo que hay una cuestión muy importante que es no solamente este reconocimiento que hace el pueblo de Priego, sino creo que también es fundamental tener esa imagen de una persona, de un prieguense de pro, que, como bien decía anteriormente, llevó el nombre de su pueblo hasta el último momento de sus días y que dentro además de un ratito pues vamos a inaugurar una escultura en la plaza del Ayuntamiento que volverá en este caso a su lugar, que no será otro sino al lado de la Casa Museo Alcalá Zamora, una vez que realicemos la obra de la calle del Río, que es inminente el inicio de la misma. Y será una escultura, como ahora podrán apreciar, sentado en un banco.
Durante estos años hemos visto muchas imágenes de Alcalá Zamora. Yo creo que de las cosas más importantes ha sido que se haya conseguido esos documentos, no solamente escritos, sino también audiovisuales, ¿no? Como la película que se encontró aquí, en el cual se ve un Niceto Alcalá Zamora, cordobés de pro, expresivo en el más amplio sentido de la palabra, y sobre todo feliz y alegre, de forma que volquemos esa imagen que muchos tenemos en nuestra memoria de aquel cartel del exilio, en el cual se le veía sentado en un banco, triste, con una barba larga y con una edad en el rostro que no correspondía a su edad legal. Queríamos que su imagen fuese totalmente distinta, que fuese la imagen que Chávez Nogales nos hacía referencia en un artículo que publicó justo cuando había sido nombrado, en el mismo momento en que fue nombrado presidente, en el que en una entrevista personal, y que recuerdo que una de las catedráticas, en este caso de la Universidad de Sevilla, María del Mar, pues hacía referencia al mismo, pues decía que en esa entrevista lo había querido hacer a nivel personal, y que a nivel personal pues él siempre hablaba de su pueblo, de su niñez, de su vida, de su infancia, y al final nos llevaba a Priego. Pues la imagen que hemos querido que esté en ese banco es la del hombre expresivo, cordobés, creo que con ese acento andaluz que lo hemos oído en muchas ocasiones en los discursos, y ese seseo cordobés que mantuvo hasta el último momento de su vida, que creo que además se corresponde, como bien nos dijo, me comentaba Paco Durán, a una conversación con Francesc Macià, en el cual pues pues de forma lo más expresiva posible hablaba con él. Ese busto, es posible que para muchos esa escultura, para muchos no deja de ser, pues algo turístico, que a todo el mundo le gusta sentarse, igual que cuando paseamos, pero en muchas otras ciudades lo existe, ¿no? Pero yo creo que queríamos llevarlo más allá, porque tenemos que continuar difundiendo la figura de Alcalá Zamora, restableciendo su honorabilidad. Tenemos que continuar profundizando en ese intelectual de pro, ese jurista. Creo que en todos los ámbitos es reconocido, y que se ha trabajado mucho también a nivel de Priego de Córdoba. Para todos nosotros, el que nuestros niños y nuestros jóvenes hoy conozcan todos a Niceto Alcalá Zamora ha sido gracias a la labor de este patronato. Y también queremos que esté cercano a ellos en esas posibles fotografías, incluso, perdone la licencia, incluso en Instagram, que en muchos casos pues seguro que empezarán a correr como la espuma por todos los sitios esas fotografías que también difunden la figura de Alcalá Zamora. Y yo únicamente para finalizar quiero primero agradecer, y creo que lo hago en nombre del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, en nombre de la Corporación Municipal y de todos mis compañeros, agradecer el profundo cariño que hoy ya tiene el pueblo de Priego a la figura de Alcalá Zamora. Creo que se ha dado la vuelta prácticamente en su totalidad a esa imagen difundida durante décadas y en este caso pues de su persona, que no correspondía ni mucho menos a la realidad y que tenía unos fines totalmente diferentes de los que se pueden imaginar. Y sobre todo ahora tenemos una segunda parte. La segunda parte es que necesitamos que se conozca mucho más en el exterior esa figura de Alcalá Zamora. Necesitamos que, igual que este año se ha trabajado mucho en ese sentido, y creo que por parte del Consejo Asesor lo conoce bien, necesitamos que ese restablecimiento de su honorabilidad y de su persona y de su intelectualidad pues se difunda también en todos los rincones de España y también en el extranjero, en el cual él también formó parte de esa vida. Y únicamente yo quiero finalizar con una frase que decía en esa entrevista de Chávez Nogales, que me parece, pues creo que lo definen perfectamente. Cuando le pregunta sobre el ideal de la política a Chávez Nogales, a Niceto Alcalá Zamora, dice: mi ideal en la política
Es muy avanzada e intransigente con todo despotismo, pero deseosa de paz y concordia. Creo que es la mejor imagen y la mejor definición de su forma de hacer política y de su persona. Muchas gracias. Bien, a continuación, el Ayuntamiento de Priego y el Patronato de Alcalá Zamora también quiere que el secretario de Memoria Democrática, Fernando Martínez, doña Purificación, doña Pilar, tengan un grato recuerdo de este acto, y la señora alcaldesa va a hacer la entrega de nuestra mejor publicación, un facsímil de las Cortes Constituyentes de 1931, una auténtica joya, que fue editado hace unos años por la Universidad de Córdoba, la Diputación Provincial y el Patronato de Alcalá Zamora. Y también un medallón conmemorativo que hemos hecho para esta ocasión, con la cara de Alcalá Zamora, Patronato de Alcalá Zamora, y por detrás la efigie de la propia casa, ¿no?, para que tengan un grato recuerdo. Se lo entregaré a María Luisa. Vas a tener que hacer para publicar la otra. Y la medalla que está hecha. Sí. Muchísimas gracias. Y el medallón. Qué bonito. El facsímil es una necesidad. Lo veremos con calma. Es que está cerrado, no se puede ver. No, está cerrado. El de este. Bien, con esto terminamos la primera parte del acto. Le rogaría a los miembros de la mesa que tomen asiento en el patio de butacas, puesto que a continuación vamos a ver una película, la toma de posesión del presidente, precisamente la película, que mañana serán los 90 años de las escenas que vamos a ver a continuación, y podemos visionarla porque fue donada por don Francisco Adame Serrano al Patronato Alcalá Zamora. Como ustedes recordarán, una vez que se derribó la casa del alcalde en la carrera de Álvarez, apareció esa magnífica película del amanecer de una nueva era en España en 1931, pero también luego apareció esta otra lata de Hispania Film que recoge ese momento del 11 de diciembre del 31, ¿no? Nada, ahora nos vemos tranquila. Bien, como les decía, esta película de España Film recoge lo acontecido el 11 de diciembre del 31, cuando don Niceto Alcalá Zamora prometió su cargo en el Congreso de los Diputados. La Constitución fue aprobada, como se ha dicho aquí, de manera definitiva el 9 de diciembre, y el día siguiente tuvo lugar la elección de don Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República. Ello, y lo dijo ayer José Luis Casas en esa conferencia, que es prácticamente introductoria a esta película, porque la disposición transitoria primera establecía que serían las Cortes quienes elegirían al primer presidente, el cual debía obtener mayoría absoluta. Dale al play, Antonio. La película es muda. En aquel tiempo el cine español no tenía sonido, sí la otra película, que era La Faume Vietón, pero tiene una magnífica calidad de imagen. Lo primero que podemos ver en esta película, parece que se come un poco la imagen, Antonio. No, está bien. Sí. Lo primero que podemos ver es una sesión fotográfica de don Niceto en su domicilio, situado en la calle Martínez Campos.
La prensa gráfica de la época difundió con frecuencia esa imagen del presidente en su sillón. Ya se ha comentado aquí, se comentó también ayer, que a lo largo de todo su mandato, Alcalá Zamora mantuvo este domicilio en Martínez Campos y se negó a residir en el Palacio Real. Lo que veremos a continuación es la salida de los diputados que van a recoger al presidente en su casa para la promesa presidencial. Continuando con la conferencia de ayer, en el diario de sesiones, recoge así la elección en palabras de Julián Besteiro. Número de señores diputados que han prometido 466, mitad más 1, 234. Han tomado parte en la votación 410 señores diputados. Han obtenido votos don Niceto Alcalá Zamora, 362. Don Julián Besteiro, 2. Don Manuel Bartolomé Cosío, 2. Don Joaquín Pía Arzuaga, 7. Don Miguel de Unamuno, 1. Señor Gorbea, 1. Papeletas en blanco, 35. La suma total es de 410, que es el número de votantes. Como ven sus señorías, hay exceso sobre la mitad más 1 que se requiere para la elección del presidente y, por consiguiente, don Niceto Alcalá Zamora queda elegido como presidente de la República Española. El presidente se asocia de todo corazón al aplauso de la Cámara Española, confiando en que bajo la presidencia de don Niceto Alcalá Zamora esperen días venturosos para la República Española. ¡Viva la República Española! Estamos viendo cómo salen esos diputados, que también, según el mismo diario de sesiones, eran Francisco Barnés, vicepresidente primero, Juan Salvador Vidarte, secretario primero, Laureano Gómez Paracha, Juan Castrillo, Bernardino Valle, Esteban Mirasol, Rafael Guerra del Río, Gregorio Marañón, Luis Jiménez de Asúa, Jaime Aguadé, José María Cid y Antonio Pérez Torreblanca. Vemos la carrera de San Jerónimo, la puerta del Congreso, la Guardia Civil con traje de gala, era la Guardia de Honor en este momento. Pueden ver también las tropas de regulares, que saben que eran tropas marroquíes, aunque los mandos generalmente eran españoles. Por eso, dos funcionarios que pueden hacerle una idea de por qué todavía en el mundo del teatro, bueno, viene un regular un poquito despistado, porque en el mundo del teatro, ¿no?, cuando se desea mucho éxito, ¿no?, se dice mucha mierda, creo que queda claro. Esta película se ponía especialmente en este teatro, el Teatro Victoria, el 14 de abril del 31, para conmemorar los distintos aniversarios de la Segunda República Española. Bien, una vez que inician el camino de vuelta, don Niceto va a subir al coche con el primero de los citados, Domingo Barnés. Y en la marcha hacia la carrera de San Jerónimo, su paso por Cibeles, podemos observar la gran cantidad de gente que se agolpó para ver el paso del nuevo jefe del Estado. Esto fue así porque ese día fue declarado festivo y todo el mundo pudo asistir. Como veis, todas las clases sociales prácticamente asisten a este acto, ¿no?, de promesa presidencial.
Volvemos de nuevo al Congreso de los Diputados, donde lo está esperando el presidente del Gobierno, Manuel Azaña. También podremos ver a Indalecio Prieto, Fernando Los Ríos, Lerroux, Largo Caballero. En este momento con Julián Besteiro, presidente de la Cámara. La película es muda, pero no creo que nadie de ustedes duden qué es lo que está sonando en esa banda militar. El himno de Riego, por supuesto. Y van saliendo los miembros del Gobierno. Y vemos a Lerroux, Fernando Los Ríos, Azaña. Indalecio Prieto. Y un hecho muy curioso, y es que esta película, Maribel Sintas, la biógrafa precisamente de Chávez Nogales, que antes ha citado María Luisa, pues si miran ahora con detalle, a la derecha de los Miñones de Vizcaya, hay un personaje que es Chávez Nogales. Ahora lo verán aplaudir efusivamente a la salida del presidente, que está con Julián Besteiro. No sé si lo ven, a la derecha del último Miñón. Aplaudiendo en este momento. Bueno, pues Maribel Sintas se la puso esta película a la hija de Chávez Nogales y fue la que, bueno, dijo que eran las únicas imágenes que tenía de su padre en movimiento. Aquí ya lo encontramos al Palacio Zamora con Besteiro para comenzar el paseo presidencial. La comitiva seguirá por el Paso del Prado hasta Cibeles y desde allí por la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol y en dirección al Palacio Real, que ahora tendría la denominación de Palacio Nacional. Ayer ya lo explicó José Luis Casas, no tenemos imágenes de dentro del acto celebrado en la Cámara, donde don Niceto prometió su cargo tal y como había establecido el artículo 72, y se hizo con esta fórmula, ¿no? Prometo solemnemente, por mi honor, ante las Cortes Constituyentes, como órgano de la soberanía nacional, servir fielmente a la República, guardar y hacer cumplir la Constitución, observar las leyes y consagrar mi actividad de jefe de Estado al servicio de la justicia y la de España. La Comisión Jurídica, también como comentó José Luis, le imposibilitó a Alcalá Zamora el elegir entre la fórmula de promesa o de juramento. Y él nos dice en sus memorias, leo textualmente, decía yo de qué modo mi mano se tendió invisiblemente en la sesión del 11 de diciembre del 31 hacia unos evangelios que no estaban sobre la mesa y mis ojos miraron un Cristo que de allí había sido retirado hacía tiempo. También, aquí es donde corresponde la anécdota de Azaña, ¿no? Cuando también contada ayer por José Luis Casas, cuando Azaña, ¿no?, está preocupado y nos dice, ¿no?, al recibir en el estrado el papelito con la fórmula Niceto, no sabía el texto y se puso a descifrarlo con sus ojos de miope, delante de la expectación general. Pasó medio minuto que empezaba a hacerse eterno y don Niceto no terminaba de leer el papel. Por fin se acercó a la mesa del presidente y recitó la fórmula que se le había quedado en la memoria con una sola lectura. De acuerdo con el ritual, le contestó Besteiro y a continuación se le impuso el collar de la Orden de Isabel la Católica. Aquí ya nos encontramos llegando al Palacio Real, Palacio Nacional, donde en este patio había grupos de personas que en algún caso eran invitados personales de don Niceto. Casualmente, en esa multitud que se agolpa a la derecha del patio de armas del Palacio Real, se encontraba la Corporación Prieguense. Tenemos otra magnífica donación de la hermana de la Rosa, hija del concejal Antonio de la Rosa del Pino, que en Super 8 grabaron este momento, porque imagínense ustedes si para
España fue un día glorioso, para los prieguenses fue un día extraordinariamente magnífico, ¿no? El tener un paisano, un prieguense, que llega a la alta magistratura, esa corporación estar en Madrid, nada más que viendo a don Niceto, ¿no?, tomando posesión del poder, ¿no? Y desde el balcón, pues los miembros del gobierno y el presidente van a dar un pequeño discurso y a contemplar el desfile de las tropas. Bueno, son imágenes que podemos ver en la Plaza de Oriente, el plazo por la que hoy calle Bailén. Se trata de un acto, como ven, con gran concurrencia, como casi todo lo que se producían en España desde la proclamación de la República en el mes de abril. Las imágenes van a mostrar escenas de esa gran multitud congregada al paso de la comitiva, prueba de lo que escribió don Niceto en su memoria. Nos decía lo siguiente: el día de la promesa y posesión volvió a vibrar Madrid, acorde con España en la expresión esperanzadora, jubilosa, de entusiasmo por la paz republicana, ya que el símbolo en mí de eso, y no mi persona privada, era lo que tanto y con tan vehemente alegría se aclamaba. Pueden ver gorras, chisteras, sombreros. Y vemos el desfile del ejército en traje de gala. También se crea la Guardia Presidencial, creada por la República, imagen también de la Guardia de la República Francesa, y la Guardia de Asalto, que como saben es una guardia creada en la República, no militar, que no llevaba fusil como la Guardia Civil, sino llevaba porra para evitar, digamos, problemas en las manifestaciones. Esta película fue estrenada en Priego en el 2009, tras, como es lógico, la guerra y la transición, y forma parte del libro Fondos Filmográficos Documentales del Patronato de Alcalá Zamora, junto con otras 4 películas, los discursos de Alcalá Zamora y las canciones republicanas del año 31. Son los carros de artillería para tirar de los cañones. Y hasta aquí llegan las imágenes que yo creo que eran correspondientes, bueno, convenientemente verlas hoy, ¿no?
Espero que les haya gustado. Bien, y finalmente, para terminar este acto protocolario, tendremos a continuación tres piezas que van a ser interpretadas por la Banda Municipal de Música de Priego de Córdoba y por el tenor Rafael Sánchez. Voy a introducirla porque después vamos a hacer el cambio para colocarse la orquesta, y la primera de las piezas que van a interpretar es el canto a Priego. Durante la Segunda República, los responsables ministeriales del primer gobierno republicano trataron de centralizar toda la actividad musical de la nación con la planificación de todos los recursos económicos y administrativos de que debía causar su ejercicio. Para ello crearon un nuevo organismo, la Junta Nacional de Música y Teatros Líricos. Fue liderada por el musicólogo, crítico, historiador, periodista, compositor español Adolfo Salazar, y fue recibida con enorme esperanza por parte de los distintos sectores de la vida musical. Una de las funciones más importantes encomendadas a la Junta fue la reforma de la educación musical en España, cuyos miembros, uno de ellos fue Conrado del Campo, Joaquín Turina, Arturo del Saco del Valle, Bartolomé Pérez Casas o Amadeo Vives. Canto a Priego fue compuesto por el director de orquesta madrileño Conrado del Campo. Los primeros conciertos que hubo en Priego en aquellos famosos festivales de música y canto, actualmente Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, en el año 48, en el Huerto de la Infanta, esos dos conciertos actuó la Orquesta de Radio Nacional de España, dirigida por Conrado del Campo, que además era compositor y catedrático del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Al terminar el segundo concierto, Conrado del Campo, impresionado por la acogida de los prieguenses, prometió que compondría un himno a Priego. Y ese himno lo escribió y lo nombró con el siguiente título: Homenaje y recuerdo de inolvidables horas en la castiza villa cordobesa, evocadora y llena de seducciones. Al Ayuntamiento de Priego de Córdoba, todo afecto y respeto, Conrado del Campo. Fue estrenado en Madrid y en Priego con la Orquesta Sinfónica de Valencia. El canto a Priego es una composición magistral con dos temas melódicos de gran originalidad, tratados orquestalmente con perfección técnica que honra a su autor y a la ciudad que fue sujeto de su inspiración. La versión para banda sinfónica ha sido adaptada por su director, José Pablo Arjona Moral. A continuación, la segunda pieza será Andajaleo, de Federico García Lorca. Lorca, como ustedes saben, es uno de los poetas más insignes de nuestra época. En sus poemas y en sus dramas se revela como agudo observador del habla, de la música y de las costumbres de la sociedad rural española. Una de las peculiaridades de su obra es cómo ese ambiente, descrito con exactitud, llega a convertirse en un espacio imaginario donde se da expresión a todas las inquietudes más profundas del corazón humano. El deseo, el amor y la muerte, el misterio de la identidad y el milagro de la creación artística. Con la proclamación de la Segunda República en abril del 31, Lorca comenzó a colaborar con entusiasmo en varios proyectos culturales que pretendían fomentar un mayor intercambio entre la cultura de las ciudades y la de los pueblos. La aportación más importante de Federico García Lorca a la política cultural de la República fue sin duda la organización del Teatro Universitario La Barraca, grupo que dirigió junto a Eduardo Ugarte y que a partir del verano del 32 representó obras del teatro clásico español en diversos pueblos de España. Andajaleo es una creación popular cuyo origen no tiene una fecha concreta. Fue grabada por el poeta español Federico García Lorca, quien hizo el arreglo musical y tocó el piano en la grabación. La cantante Encarnación López, conocida por el nombre artístico de la Argentinita, puso voz a la canción. Esta grabación se realizó en el 1931, por el disco publicado con el título Colección de Canciones Populares Españolas para el sello discográfico La Voz de su Amo. La versión para banda sinfónica ha sido adaptada por José Pablo Arjona Moral. Y para colofón, para cierre de esta intervención musical, tenemos la presencia de Roberto Cermeño, el nieto del letrista, que compuso un himno republicano en el año 32 y que se lo dedicó a don Niceto Alcalá Zamora Torres, y es la octavilla que ustedes tienen en la mano. El músico fue Emeterio Martín Urquijo y las letras de Roberto Cermeño. Muchísimas gracias, Roberto, por esta donación, que será motivo dará un libro para el próximo mes de febrero, que esperamos presentarlo. La dedicatoria dice: a don Niceto Alcalá Zamora dedican este modesto trabajo como homenaje de respeto y admiración por su conducta patriótica, los autores, 14 de abril del 32. Y en el escrito de presentación, en el manuscrito que acompaña la partitura, dirigido al presidente de las Cortes Constituyentes, pone lo siguiente: Excelentísimo señor,
Vencemos nuestro natural tímido y nos acogemos a su comprensiva benevolencia para ofrendar al Parlamento, en su persona de usted, como la representación del nuevo Estado en las Cortes Constituyentes, el adjunto himno, seguro de interpretar el sentimiento republicano que en todas las ocasiones y en tan corto periodo de la nueva historia de España vibra en la nación, anhelante de dignificación colectiva y de una vida más buena. Hacemos a usted presente con estas letras nuestra adhesión y afecto y le deseamos que viva muchos años. Saben ustedes que en la Segunda República hay una gran cantidad de himnos que se componen para ser el himno oficial de la Segunda República, pero que nunca consiguen desbancar a ese himno que era tan popular, que es el himno de Riego. Y finalmente, para ya dar paso a la Banda Municipal de Música y a Rafael Sánchez, quisiera agradecer a todos y cada uno de los que han participado en la mesa, como María Luisa bien ha dicho, a todos los que han colaborado y siguen colaborando con el patronato, a la Banda Municipal de Música, a la Coral Alonso Carlos por la grabación de este himno, todos los que han participado, pero sobre todo también a todos ustedes, porque lo que hoy estamos haciendo como prieguenses, como andaluces y como españoles, no es ni más ni menos que honrar a quien nos honra. Así que muchísimas gracias y pasamos a la actuación musical.